Bien, hoy vamos a meternos de lleno en cómo funciona nuestra memoria. Pero no solo al guardar información, que también, sino, y esto es clave, al recuperarla. Tenemos un material súper interesante sobre estos procesos. A ver, ¿quién no ha tenido alguna vez algo en la punta de la lengua? Uf, sí, Esa sensación tan frustrante, ¿no? De saber que sabes algo, pero que no hay manera de que salga en ese momento. exacto, exacto. Esa experiencia tan cotidiana, pues ilustra perfectamente una distinción fundamental, la que hizo Tulvin, ¿sabes? Entre disponibilidad y accesibilidad. Disponibilidad y accesibilidad. A ver, explica un poco más. Pues mira, la información puede estar almacenada, o sea, está disponible, como un libro que está en la estantería de una biblioteca, ¿vale? Vale. Pero necesitamos la clave correcta, digamos, la escalera adecuada para poder acceder a ella. Muchos fallos de memoria, lo que llamamos olvidos, en realidad son eso, fallos en la recuperación. No es que se haya borrado. Ah, qué interesante. O sea, no es pérdida, es inaccesibilidad temporal. Eso es, muchas veces sí. Y claro, supongo que no es lo mismo buscar activamente un recuerdo que simplemente reconocer algo como familiar, ¿verdad? Para nada. Como cuando ves una cara y dices, esta cara me suena, pero no tienes ni idea de quién es o de qué. Exacto. Son procesos distintos. Y además la investigación apunta a que incluso usan partes diferentes del cerebro. El reconocimiento puede ser solo eso, una sensación básica de esto ya lo he visto o lo he oído. Ya. Mientras que el recuerdo activo, implica traer de vuelta una representación mucho más rica, con detalles, con el contexto de cuándo pasó. Vale, y hablando de recuperar cosas, ¿qué pasa con la memoria implícita? Esa que funciona como sin que nos demos cuenta. Ajá. Pienso, no sé, en hacer un crucigrama y que te venga una palabra súper rápido. Pomelo. Y luego caes en que justo ayer leíste algo sobre pomelo sin prestarle mucha atención. Precisamente, esa es la recuperación implícita. Ocurre sin que tengamos la intención consciente de recordar nada. ¿Y cómo se mide eso? Pues se mide con tareas indirectas, por ejemplo, completar fragmentos de palabras. Se ve que la gente tiende a completar esos fragmentos con palabras que ha visto antes, aunque nadie les pidiera que las memorizaran. Anda. Y lo más llamativo es que esto funciona incluso en personas con amnesia. A lo mejor no recuerdan haber hecho un puzzle el día anterior, pero si se lo pones otra vez, lo hacen más rápido. Vaya. Ese beneficio se llama priming. Demuestra que la experiencia deja una huella, aunque no sea accesible a la conciencia. Y es curioso porque ese priming puede disminuir si cambias algo perceptivo, como, yo qué sé, la letra con la que estaba escrita la palabra. Qué sutil. Vale. Entonces, a veces reconocemos algo solo por una sensación de familiaridad, pero sin recordar los detalles de dónde o cuándo lo aprendimos. ¿Cómo encaja eso? Pues eso nos lleva a otro concepto de Tulving, el paradigma recordar-saber. Recordar saber. Sí. Cuando dices recuerdo algo, normalmente implica que estás recuperando detalles del contexto. Es como si hicieras un pequeño viaje mental en el tiempo. Tulving lo llamaba conciencia autonoética y está muy ligada a la memoria episódica, la de los eventos personales. Vale, el viaje en el tiempo. Eso. En cambio, cuando dices sé algo, es más bien una sensación de familiaridad, pero sin ese contexto específico. Es la conciencia noética, más ligada a la memoria semántica, al conocimiento general. Son experiencias distintas y parece que funcionalmente independientes. Entendido. Y si necesitamos recuperar activamente un recuerdo, ¿cómo lo buscamos? No puede ser una búsqueda al azar, ¿no? No, claro que no. La búsqueda se guía por lo que llamamos claves de recuperación. ¿Como palabras clave en un buscador? Exacto, como términos de búsqueda en nuestro buscador interno. Y su eficacia depende muchísimo de cómo de bien encajen con la forma en que se codificó esa información al principio. Ajá, claro. Es la teoría de la especificidad de la codificación. Cuanto más se parezcan las claves que tienes ahora al recuperar a las que estaban presentes cuando lo aprendiste, mejor irá el recuerdo. Es como buscar un libro en la biblioteca por su código, por su signatura, no por el color de la tapa. Tiene sentido. Y en el material se destaca mucho el contexto como una clave súper potente. Sí, sí, el contexto es fundamental. Y en sentido amplio, ¿eh? El contexto externo, como el lugar donde estabas, El aula donde estudiaste para el examen. por ejemplo, pero también el contexto interno, nuestro estado fisiológico o incluso nuestro estado de ánimo. El estado interno también. Muchísimo. Si el contexto de recuperación se parece al de codificación, el recuerdo mejora. Los estudios sobre el contexto ambiental, el lugar físico, a veces dan resultados un poco dispares.
Quizás porque lo importante no es tanto el lugar en sí, sino cómo lo percibimos nosotros, si nos parece similar. Ya. Pero el contexto interno, ese sí que es relevante. Se recuerda mejor si tu estado fisiológico o anímico coincide en la codificación y en la recuperación. Ponme un ejemplo. Pues mira, hay estudios clásicos que muestran que si aprendes algo bajo los efectos del alcohol, bueno, no es recomendable, ¿eh? Ya. Pero a veces se recuerda un poquito mejor si estás en ese mismo estado al intentar recuperarlo. Lo mismo con el estado de ánimo. Qué curioso. ¿Y cómo funciona eso del estado de ánimo? Ahí entra otro fenómeno, la memoria congruente con el estado de ánimo. ¿Memoria congruente? Sí, que tendemos a recordar más fácilmente información cuya carga emocional, digamos, encaja con cómo nos sentimos ahora. Si estás triste, es más probable que te vengan a la mente recuerdos tristes. Vaya. Y si estás alegre, pues recuerdos alegres. Se ha demostrado induciendo estados de ánimo en laboratorio y viendo qué tipo de palabras o historias se recuerdan mejor después. O sea que nuestro estado actual tiñe el acceso a nuestro pasado. Exactamente. Todo esto que estamos hablando sugiere que recordar no es como poner un vídeo, no es una reproducción exacta. Pero ¿hasta qué punto no lo es? Reconstruimos los recuerdos. Pues esa es la idea central del enfoque constructivista. Bartlett fue uno de los pioneros en esto. La idea es que no recuperamos una copia intacta, fija, del pasado. No. No. Especialmente cuando ha pasado tiempo o cuando el recuerdo está ahí un poco débil, en el límite. Lo que hacemos es recuperar algunos elementos clave, fragmentos, y nuestro cerebro, de forma bastante activa, rellena los huecos. ¿Rellena los huecos? ¿Con qué? Pues con nuestro conocimiento general del mundo, con nuestras expectativas, con lo que llamamos esquemas mentales. Es un proceso activo de reconstrucción. O sea que podemos llegar a creer que recordamos algo que en realidad hemos... Inferido. Justo. Podemos acabar convencidos de recordar detalles que nunca ocurrieron, pero que encajan con la historia general. ¿Y hay pruebas de esto? Sí. El estudio clásico de Soulin y Dooling es un ejemplo perfecto. Contaron una historia sobre una chica. A la mitad de la gente le dijeron que se llamaba Carol Harris. A la otra mitad, que era Helen Keller. Ajá. Una semana después, les preguntaron si una frase concreta, era sorda, muda y ciega, estaba en el texto original. La frase no estaba, ¿eh? Vale. Pues bien, la gente a la que le habían dicho que la historia era sobre Helen Keller era mucho más propensa a decir erróneamente que sí, que habían leído esa frase. Claro. Porque encajaba con lo que sabían de Helen Keller. Exacto, habían reconstruido el recuerdo de la historia basándose en su conocimiento previo, en su esquema sobre Helen Keller. ¡Wow! Entonces, resumiendo un poco todo esto, recordar es un proceso increíblemente activo, dinámico. No es para nada una simple reproducción. Nada de eso. Está influido por un montón de cosas. Las claves que usamos para buscar, el contexto tanto fuera como dentro de nosotros, nuestro estado de ánimo y, lo más sorprendente, que lo reconstruimos sobre la marcha usando lo que ya sabemos. Exactamente. Y yo creo que lo verdaderamente fascinante, lo profundo de esto, es pensar cómo estos procesos, que a menudo son automáticos, inconscientes, basados en inferencias, no solo nos permiten acceder al pasado, sino que literalmente dan forma a nuestra historia personal, a quienes creemos que somos. Claro, a nuestra identidad. Efectivamente. Y esto nos deja con una pregunta importante, ¿no? Una reflexión final quizás. Si nuestros recuerdos son en gran medida reconstrucciones influidas por nuestro presente, por lo que sabemos ahora, ¿hasta qué punto son fieles al pasado real? Incluso esos recuerdos que sentimos como súper vívidos, súper certeros. ¿Cuánto hay de verdad y cuánto de construcción? ¿Cuánto de lo que recordamos es, digamos, historia objetiva? ¿Y cuánto es una historia que nos estamos contando a nosotros mismos, ahora? Es algo sobre lo que darle vueltas, ¿verdad?